Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar arroyos y florestas, los pajarillos oigo en su cantar, y alrededor percibo mil bellezas, y brisa suave viene a refrescar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. La lectura bíblica para este sábado se encuentra en el libro de Josué, Josué capítulo 3, versículo 5. Josué capítulo 3, versículo 5 dice: Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Podemos inclinar el rostro para orar? Oremos. Señor, gracias por este día, gracias Señor por la vida, la salud, gracias Señor por una semana más de vida, gracias Señor por cómo usted nos ha cuidado durante la semana pasada, Señor, y cada día. Por favor, le pedimos que ahora al escuchar el sermón, todo lo que oigamos, Señor, lo podamos poner en práctica y que podamos aprender lecciones que nos sirvan para el día a día. Por favor, acompáñenos hoy, mañana y siempre, y muchísimas gracias por todas sus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Le agradezco a Dios en esta mañana por la oportunidad que nos brinda de poder estar aquí con nuestra iglesia, la iglesia La Voz. Y que yo creo que el objetivo y el propósito por el cual se le estableció el nombre
es porque pueda ser un medio en el cual el Señor hable, el cual el Señor dirija, el Señor se manifieste. Y que en esta mañana el Señor hable, no tanto a través de su siervo, a través de este pecador, pero que nos hable a través del Espíritu Santo, que nos hable a través de su palabra. El título de esta mañana es ¿Cuál es tu Jordán? Indudablemente José tenía su Jordán, y no solamente él, sino todo el pueblo, toda la nación en ese momento. Este desafío más o menos se desarrolla como unos 2800, 2900 años antes de Cristo, antes de ese cruce. Y por consiguiente, la gloria a Dios tenía que manifestarse. Tenía que manifestarse porque el desafío era sumamente grande. Desde una perspectiva humana, era inalcanzable. Perdón, estoy hablando de nuestra época, no de nuestro Señor Jesucristo, 2500 años antes de nuestra época. Así que esperemos en Dios que así como se manifestó la gloria de Dios en ese cruce, en ese desafío, también se pueda manifestar en tu vida. Yo no sé qué es lo que impide que tú inicies o cuál es el obstáculo mayor en este momento que está delante de ti. Pero el obstáculo mayor para José en ese momento era el Jordán. Su servidor tuvimos la oportunidad de ir a la escuela de teología de Montemorelos, y una de las clases que tomamos tenía que ver con historia bíblica, y por consiguiente tenemos que leer algunos libros y todo en el concepto de interpretación y dirección de la palabra de Dios. Y leímos un libro en el cual la dirección que mantenía la alta crítica y baja crítica, las personas que escribieron ese libro, las personas que dirigieron este libro, aunque eran personas cultas, preparadas, aunque dominaban el hebreo, lenguas semíticas, el arameo, sin embargo, la dirección que mantenían prácticamente, pues era una dirección distorsionada. Y nosotros le decíamos al maestro, pero ¿para qué nos pone a leer esto? Todo este material, pues prácticamente está siendo dirigido por el enemigo. Ahora, ¿por qué razón nosotros le decíamos eso y consideramos que era una pérdida de tiempo? Lo que tenían que hacer estos actores prácticamente era toda manifestación poderosa, todo milagro al oído en la palabra de Dios. Tenían que buscar una manera, cómo explicarlo desde una perspectiva mental. Para todo tenían que tener ellos una explicación. Por ejemplo, el cruce del mar, lo que aludían ellos, que verdaderamente Dios no se manifestó, que verdaderamente Dios no abrió el mar, sino simple y sencillamente bajó la marea. Esa era su explicación usando la lógica. En el milagro de Sara, simple y sencillamente Dios no hizo un milagro, Dios no se manifestó. Simple y sencillamente en aquella época, en aquellos momentos y en las circunstancias en las cuales alude este suceso, pues las mujeres, tanto los hombres, vivían más, y por consiguiente a una edad muy avanzada podían tener familia. Así que verdaderamente no era un milagro. Sin embargo, la palabra de Dios deja bien claro que Sara ya había cesado de la costumbre de la mujer, que ya tenía 90 años, y deja bien claro que encima de eso había sido estéril. Toda su vida había sido estéril. De la única manera que ella pudiera concebir, o sea, Dios tenía que obrar, Dios tenía que manifestarse. Que en esta mañana Dios obre, que en esta mañana Dios se manifieste a través de tu Jordán, a través de mi Jordán. ¿Y por qué decían este concepto ellos? Porque simple y sencillamente exponen que después de que Abraham tuvo su hijo Isaac a los 100 años, todavía volvió a procrear con Cetura.
Entonces, no te están usando la lógica, pero más que la lógica, allí podemos ver cómo Dios es un Dios de comienzo, cómo Dios permitió que a la edad de 100 años procreara y aún a la edad de 140 años todavía podía procrear. ¿Por qué? Porque Dios es grande, porque Dios es poderoso. Y es importante que visualicemos y veamos la palabra de Dios desde el enfoque correcto. En lo que tiene que ver con Jericó o con la caída de Jericó, ellos aluden que no fue un milagro, que no fue una manifestación, que simple y sencillamente este fue el producto de un terremoto, porque la historia registra un terremoto más o menos en esa época, más o menos en esa generación, y por consiguiente le dan la aplicación a un terremoto y por eso cayeron las murallas de Jericó. Que en esta mañana pueda caer, hermanos, aquello que tiene que caer en nuestra vida para que podamos ver la gloria de Dios, para que podamos creer que Dios es grande, que Dios es poderoso, que nosotros jugamos un papel muy importante, sí, pero el papel más importante lo juega Dios. En lo que tiene que ver con Goliat, dice, la realidad es que no es un milagro. Simple y sencillamente el golpe fue certero, le pegó en la sien y es una casualidad, porque como un niño frágil, como un jovencito sin experiencia, sin fortaleza, sin formación, va a derribar un gigante de aproximadamente 9 pies. Eso es ilógico, eso no tiene sentido. Simple y sencillamente, dice, es el producto de la casualidad. Sabes, las casualidades no existen para Dios. Amén. Dice, yo soy el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Yo soy el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Y todo lo que sucede a nuestro alrededor, hermanos, no es una casualidad. Es un plan de Dios. Y tú estás dentro del plan de Dios. Y por consiguiente, yo no sé cuál es tu Jordán. Pero quiero dejar bien claro en lo que tiene que ver con la alta crítica y la baja crítica, que estos personajes puedan estar muy preparados, puedan ser personas muy cultas, pero de igual manera tienen sus ojos velados. De igual manera podrán conocer el griego, podrán conocer el arameo y podrán conocer la palabra de Dios, pero no conocen al Dios de la palabra. Que en esta noche, en esta mañana, yo te presente al Dios de la palabra a través del cruce del Jordán. El concepto que ellos aluden en lo que tiene que ver con el cruce del Jordán, y vamos a entrar ya en ese cruce, ellos simple y sencillamente aluden que cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, lo cruzó en una época de sequía. Y sabes, cuando había la época de sequía, el Jordán bajaba. El Jordán bajaba a un nivel muy bajo que fácilmente cualquier persona lo podía cruzar. Aún los niños, ¿ok? Todas las personas en un nivel bajo, en un nivel de sequía. Pero una cosa es lo que dice el hombre. Una cosa es lo que dice el teólogo, el erudito. Y otra cosa es lo que dice la palabra de Dios. Por consiguiente, tenemos que respaldarnos y tenemos que dirigirnos por la palabra de Dios. Amén. Lutero dijo, sola escritura. Sola escritura. Por consiguiente, vamos a aludir a la palabra de Dios. Vamos a respaldarnos en sola escritura, solo palabra de Dios. En José 3, por favor, ve conmigo, José 3:15, nota lo que dice. ¿Cómo estaba el Jordán previamente antes de que la gloria de Dios se manifieste? Por favor, ve conmigo, ¿cómo estaba el Jordán? En el 15, dice, cuando los que llevaban el arca, estoy leyendo Josué 3:15. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Ahora, yo te pregunto, ¿era tiempo de siega o era tiempo de sequía? ¿Qué es lo que está diciendo?
que pisaron en las orillas. ¿Qué es lo que está diciendo? Que las aguas se desbordaban, que el cauce venía con una fuerza y con una altura también. Luego te vas a regresar con él, ¿no? La perspectiva humana era imposible cruzarlo. Le estaré predicando en esta mañana a alguien Pero ya bien tarde. que tiene un desafío, que quiere llegar de un lado a otro y no puede. Le estaré predicando en esta mañana a alguien que por alguna razón u otra tiene tiempo tratando de llegar de un lado a otro, pero no puede con su Jordán. ¿Le estaré predicando a esa persona? Oramos, querido Padre de los cielos, acompáñanos en esta mañana. Señor, te necesitamos. Por favor, háblanos a través de tu palabra. Por favor, usa a tu siervo, usa a este pecador, Señor. Permita, oh Dios, que así como tú ungiste los labios de Isaías con el carbón encendido, de igual manera, Señor, puedas usar a este pecador y podamos exaltar y podamos dar a conocer, ¿verdad?, quién es Jehová, cuán grande es Jehová. Amén. Muy bien, ve conmigo, por favor, porque lógico, allí estaba el desafío inalcanzable. Desde una perspectiva humana, o sea, no se podía cruzar. José estaba preocupado, el pueblo estaba preocupado, los líderes estaban preocupados. ¿Por qué razón? Porque era época de abundancia, ¿ok? No era época de sequía, era una época de siega, era una época de cosecha. Y el Jordán, hermanos, su cauce, si ellos se metían, en vez de cruzarlos, simple y sencillamente se los iba a llevar, ¿ok? Prácticamente. Y ellos no podían eso. Entonces yo no sé si alguien está experimentando algo similar y no sabe cómo hacerlo. Y la realidad, hermanos, es que Josué no sabía cómo cruzar. Estaba consciente que del otro lado estaban las ciudades amuralladas, estaba el desafío, estaba la promesa de Dios, pero él no sabía. Él necesitaba un comienzo, él necesitaba que Dios se manifestara. Y sabes, Dios le iba a dar una estrategia. Yo en esta mañana quiero hablarte de la estrategia del cruce del Jordán. ¿Por qué razón? Yo leí el pasaje y dice, santificaos porque Jehová Dios hará maravillas mañana ante vosotros. Yo no sé si alguien necesita que el Señor haga maravillas, que el Señor haga milagros, que la gloria de Dios se manifieste, que el Señor abra mares, que el Señor quite gigantes, que el Señor derrumbe ciudades, que el Señor sane, que el Señor... Yo no sé qué es lo que tú necesitas, ¿ok? Pero lo que sí deja bien claro que el Señor le dijo, mañana el Señor iba a hacer maravillas. Y la palabra maravillas, hermanos, tiene una connotación, tiene un simbolismo, ¿verdad?, de milagros. Le estaré predicando a alguien que necesita un milagro. Sabes, en el capítulo 1, José necesitaba un milagro. Y por la gracia de Dios, el Señor lo alcanzó a través de un mensaje poderoso, a través de un mensaje motivador. No puedo andar no puedo andar en ese pasaje, ¿ok? Simple y sencillamente le dijo, José, levántate, mi siervo Moisés ha muerto, ¿ok? Por consiguiente dice, Moisés ya no está allí, ¿ok? Pero tenemos un plan B. Por consiguiente, así como yo estuve con mi siervo Moisés, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Por consiguiente, tú vas a cruzar este Jordán. ¿Por qué menciona Dios luego el Jordán? Porque Él está diciendo, tú vas a cruzar este Jordán. Porque esa era su preocupación. Ese era su desafío. ¿Cuál es tu preocupación en esta mañana? ¿Cuál es tu desafío? ¿Será las finanzas? ¿Será algún sueño? ¿Será el matrimonio? ¿Serán los hijos? ¿Será esta pandemia? Yo no lo sé, pero el Señor lo sabe. Y por consiguiente le deja bien claro que él tenía que levantarse, tenía que pararse. Y le hace una promesa y dice, todo lugar que tú pises será de vosotros. Ahora, para pisar, hermanos, para experimentar ese desafío, pues primero tenía que cruzar el Jordán.
De otra manera, no podía pisar los siguientes países. ¿Ok? Tenía que cruzar el Jordán. Así que, hermanos, si queremos pisar el lugar hacia donde el Señor nos quiere llevar, primero tenemos que cruzar nuestro Jordán. Y la pregunta es, hermanos, ¿se puede cruzar el Jordán? Claro que sí, hermano. Se puede cruzar el Jordán. O sea, Dios alcanzó a José, ¿ok? Lógico, él era el líder, era el dirigente. Y en el capítulo 2, mi esposa habló la semana pasada, o sea, Dios alcanzó a Rahab. Dios alcanzó a los 2 jóvenes espías a través de un poderoso mensaje de esta mujer. En el cual, en lo que se desarrollaba, pues no era una profesión muy amena, muy gratificante, pero sin embargo Dios tuvo misericordia. Y lo que dejó bien claro que aunque ella no conocía a Dios, sin embargo conocía al Dios de los hebreos, conocía que él hacía maravillas, que él había vencido a Sheón y a Shon, él había abierto el mar, habían escuchado de todas las maravillas, de todas las plagas, cómo los había liberado, cómo había provisto por ellos en el desierto. Y por consiguiente, ella fue alcanzada. Pero ahí estaba la nación, ahí estaba el pueblo, la nueva generación, las cuales no habían visto las maravillas de Dios. Ya prácticamente la generación pasada había muerto en el desierto. Y por consiguiente, Dios iba a manifestar su gloria. Dios quería alcanzar a toda la nación. Y en esta mañana quiere alcanzarte a ti, quiere alcanzarme a mí, a través del capítulo 3, a través de esta estrategia poderosa. La pregunta es, ¿nos vamos a dejar alcanzar? La pregunta es, ¿tú crees que Dios puede abrir tu Jordán en una época de siega? Cuando el Jordán está desbordado, cuando las aguas han perdido su cauce, cuando al acercarte a las orillas, ya ahí está el desafío, ya está ahí todo mojado, ya está ahí todo desbordado. ¿Tú crees que Dios puede hacer eso? Pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Ve conmigo, por favor. Vamos a ir descubriendo la estrategia en esta mañana. José se levantó, capítulo 3, ve conmigo. José se levantó de mañana y partió a Sittim con todos los hijos de Israel y llegaron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Yo quiero hacer alusión, ¿verdad?, en la expresión después de 3 días. Y de igual manera quiero hacer alusión cómo Josué se levantó y fue al lugar que Dios le había indicado. Es importante que en esta mañana tú y yo nos levantemos, ya sea físicamente, espiritualmente, psicológicamente, anímicamente, y vayamos hacia el Jordán, vayamos hacia nuestro desafío, porque ese era el objetivo, ese era el plan, esas eran las indicaciones de Dios. Y ellos tenían que pararse delante del Jordán, tenían que visualizarlo, ¿ok? Tenían que visualizarlo, tenían que tomarlo a consideración, tenían que llevarlos a la autoevaluación y a la reflexión. Tenían que reconocer ellos que el desafío era grande, que el desafío era abrumante. Por consiguiente, humanamente hablando, ellos no podían pasarlo, no podían pasarlo. Por consiguiente, su única opción no era Josué. Su única opción era Dios, porque Josué quiere decir salvación de Jehová. Josué quiere decir Jehová salva. Por consiguiente, el único que puede salvarnos, el único que puede ayudarnos en nuestros Jordanes, ¿verdad?, es Dios, es Jehová, es el Eterno, el que se manifiesta ayer, hoy y mañana, el cual necesitamos que se manifieste hoy, en esta época, en esta generación. Y dice el texto que se quedaron allí 3 días. 3 días. Sabes, en cuestión de numerología bíblica, el número 3
lo hemos expuesto muchas veces, ¿ok? Pero ahí está el pasaje, no lo podemos pasar desapercibido, ¿ok? No podemos profundizarnos tampoco, no podemos, pero no podemos tocarlo light, así nomás por encima, porque ahí está con un propósito, ahí está con un objetivo, ¿ok? Y cada vez que el número 3 se presenta, tiene que ver con la divinidad, tiene que ver con Dios, tiene que ver con comienzo, tiene que ver con dirección, con restauración, con conducción, con levantamiento, tiene que ver con la gloria de Dios. Si tú vas luego al texto previo, ¿cuál fue las indicaciones de Rahab? Le dijo, miren, escóndanse 3 días. Ok, escóndanse 3 días y entonces después salen, ya cuando las personas que van a ir a buscarlos se devuelvan. Pregunto, ¿acaso Dios no se manifestó? ¿Acaso Dios no alcanzó a Rahab? ¿Acaso Dios no cambió, no transformó a Rahab? ¿Acaso no salvó a toda su familia? ¿Será que pueda hacer lo mismo por ti y por mí? Claro que sí. A través de la palabra de Dios, hermanos, el número 3 prevalece. El número 3 ya sea que se presenta explícitamente o se presenta implícitamente. Explícitamente es que menciona el número 3. Implícitamente es que ahí está el texto. ¿Ok? Es que allí está la idea. Es que allí está Dios. Por ejemplo, ve conmigo por favor al libro de Isaías. Isaías 6:3 dice, Santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Notan la expresión Santo, santo Jehová de los ejércitos. ¿Estaré predicando a alguien que necesita a Dios? ¿Estaré predicando a alguien que está en medio de una batalla, en medio de una guerra? Note lo que dice Jehová de los ejércitos. Dice que toda la tierra está llena de su gloria. Por consiguiente, de acuerdo al pasaje, nos está dejando bien claro que Dios no se conformaba con alcanzar a Isaías en ese momento. Tenía una visión Isaías, que Dios quiere alcanzar a todos. Amén. Note, ellos estaban preocupados en relación, dice, en el año que murió el rey Usías, sus esperanzas estaban en Usías. Venía una invasión, venía el asedio. Y ahí presenta que estaban los serafines, ¿sabes? Aún en el cielo hay jerarquía. Hay ángeles, querubines y serafines. Amén. Hay un escalafón. Pero por encima de los serafines, hermanos, está Dios. Por consiguiente, no importa lo que esté delante de nosotros, hermanos, Dios está por encima de cualquier circunstancia, de cualquier adversidad. Porque Él es Dios. Porque Él es el eterno. Alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. La pregunta es, ¿qué es lo que tú necesitas que el Señor haga? ¿Qué es lo que tú necesitas en el cual el Señor se manifieste? ¿Acaso no necesitaba José que la gloria de Dios se manifestara? ¿Acaso José no necesitaba que el Señor, no sabía cómo lo iba a hacer? Pero él simple y sencillamente necesitaba una maravilla, necesitaba un milagro y Dios se lo prometió. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dijo. Él dijo así y así se hará. Que en esta mañana el Señor haga lo que tenga que hacer. Amén. Por consiguiente, tenemos que creerlo. Y aún José, dice, en el versículo dice, entonces José dio esta orden. Ir al campamento y dar la orden. Preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. Amén. José creyó, hermanos. Y es importante que tú y yo creamos. ¿Ok? Es importante que tú, no voy a mencionar, no me quiero centrar solamente en este pasaje. Podríamos predicar 2, 3 sermones solamente de esto, pero no lo voy a hacer. Pero nota simple y sencillamente en el Nuevo Testamento, 3 veces el Señor habló. Dijo, y hubo una voz en el cielo que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Mateo 3:17. Mientras aún la nube los cubrió y una voz dijo que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. A él oíd. Mateo 17:5. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz que glorifica la otra vez. Juan 12:28.
Si 2000 años atrás el Señor le habló al pueblo, habló a los discípulos, este es mi hijo amado en cual tengo, que en esta mañana el Señor nos hable. 2800 años atrás aproximadamente le habló al pueblo de Israel, le habló a José y nos quiere hablar a nosotros. Por consiguiente, hermanos, estemos atentos a su voz, escuchemos su voz. Dios tiene un mensaje para nosotros, amén. Dios tiene una estrategia para nosotros y podemos seguir hablando mucho del número 3, pero tengan en mente, cada vez que alude el número 3 es porque la gloria de Dios se va a manifestar. Que en esta mañana la gloria de Dios se pueda manifestar, hermanos, en tu vida y en mi vida. Es necesario que el Hijo del Hombre sea vituperado. Es necesario que el Hijo del Hombre sea abandonado, sea crucificado, sea muerto. Dice, mas al tercer día resucitaré. Estimados amigos, hermanos, siempre que la palabra menciona el número 3, hermanos, hay un comienzo. No está todo perdido. Siempre va a haber un comienzo. Estaré predicando a alguien que necesite el número 3, que necesite que Dios se manifieste, que Dios levante, que Dios dirija. Y en ese momento Dios empieza a dar seguimiento, ¿cuál era su estrategia? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Versículo 6, estoy leyendo capítulo 3. Después dijo a los sacerdotes, tomad el arca del pacto y pasar delante del pueblo. Ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y entonces Jehová dijo, desde el día que comenzara a engrandecer los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Querido hermano, amigo, que me escuchas en esta mañana, Dios le hizo una promesa a José y te la hace a ti también. Nota que le dijo, ahora mi siervo Moisés ha muerto. Por consiguiente, levántate. Así como estuve con mi siervo Moisés, así voy a estar contigo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, no estás solo. No estás solo. Dios hizo una promesa a Moisés. Moisés dijo, si mi presencia no va con nosotros, entonces no nos saques de aquí. O sea, ¿cuán importante, hermanos, es la presencia de Dios? Pregunto, ¿cuán importante es la presencia de Dios? Pregunto, ¿será que tú o yo como seres humanos podemos estar en todos lados? ¿Podemos acompañar a cualquier persona que lo necesite de acuerdo a las circunstancias que prevalecen? ¿Nosotros tenemos ese atributo? No, hermano, nosotros somos seres humanos. Nosotros no podemos estar en todos lados, pero Dios sí. Dice la palabra de Dios, el Señor está cerca de quienes lo invocan de verdad. Salmo 148, 18. Hermanos, Dios está allí. Hay que aprovecharlo. Hay que invocarlo. El pueblo no estaba solo. El desafío estaba allí. Pero no lo iba a cruzar solo. Necesitaban a Dios. Hechos 17, 27. En verdad, el Dios no está lejos de nosotros. Amén. Allí está, hermanos. No está lejos de nosotros. Está a nuestro alcance. Aunque muchas veces no lo entendamos. Aunque muchas veces no lo comprendamos. Y aunque muchas veces no lo sintamos. Allí está, hermanos. ¿Acaso no estuvo con Jesús en los momentos más difíciles? ¿Acaso no estuvo con Jesús cuando dijo, Padre, Padre, dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Lo estaba abandonando? No, hermano, no lo estaba abandonando. Jesús tenía que seguir adelante con el plan de salvación, pero ahí estaba, hermanos. Y ahí está contigo, y ahí está conmigo. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Le estaré predicando a alguien que va por valles peligrosos.
Esta promesa, hermanos, era solamente para David. Solamente David la experimentó. No, hermanos, es una promesa para todos nosotros. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán. Sus aguas, cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni la llama abrazará, ni abrazarán las llamas. Hermanos, ¿por qué Isaías, hermanos? ¿Por qué Isaías, siendo dirigido por el Espíritu Santo, hermanos, mantiene esta promesa? Isaías podía voltear hacia atrás, hermanos, y podía pensar, si Jehová Dios le ayudó al pueblo para cruzar el Jordán, pues nos va a ayudar también a nosotros. Si la presencia de Dios se mantuvo con Josué, pues también se va a mantener con nosotros. Dios le estaba hablando. Si vas a voltear para atrás, hermanos, es porque atrás hay algo grande, hay algo poderoso. Por consiguiente, hermanos, dice la palabra de Dios, santificaos, apartémonos para Dios. Allí está, hermanos, aprovechémoslo. Y de acuerdo a la palabra de Dios, la indicación era, hermanos, que simple y sencillamente que los sacerdotes fuesen por delante. Y los sacerdotes, hermanos, de igual manera, son un prototipo, un antitipo, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Acerquémonos a Él confiadamente, más tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Aprovechemos a Dios. Aprovechemos a nuestro sacerdote. Permítame leer un texto, por favor, ve conmigo al libro de Hebreos. Hebreos es donde mantiene más poderosamente en lo que tiene que ver con el sacerdocio de Jesús. Dice, por tanto, no teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse por nuestras debilidades, sino que fue tentado. Acerquémonos pues confiadamente. Estaré predicando a alguien que está lejos. Note que el tema de la mañana es acercaos. Y solamente una persona que está lejos se le está pidiendo que se acerque, que pueda compadecerse, dice, más tentado. El único que puede comprendernos, que puede tener empatía, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 25, por lo cual Él puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo para siempre, para interceder por ellos. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo ahorita en el lugar santísimo? ¿Acaso no está intercediendo? ¿No está concretando la obra? Dice, viviendo para interceder por ellos y salvarlos perpetuamente. Hermanos, el Señor no solamente quiere que crucemos nuestro Jordán, porque va a haber más Jordanes, va a haber más desafíos, pero el desafío mayor, hermanos, es llegar al reino de los cielos y necesitamos a Dios. Añadió José, dice, en esto conoceréis el Dios viviente que está en medio de vosotros. Note, él está exaltando, hermanos, el nombre de Dios. Hermanos, note la expresión, el Dios viviente. Le preguntaron a los discípulos, ¿qué dicen los hombres del Hijo de Dios? Algunos dicen que tú eres Elías, otros que eres el Mesías. Dice, pero ¿ustedes qué dicen? Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Agar, cuando experimentó la gloria de Dios, cuando Dios fue en busca de ella y de su hijo, cuando proveyó su necesidad, y dice, tú eres Jehová Jireh, tú eres el Dios que ve. Allí marca una diferencia bien grande, hermanos, una diferencia entre el Dios de Agar y el Dios de Israel, al cual fue en busca de ella, que en esta mañana el Señor va en busca de ti. El Dios viviente, hermanos, es el Dios que huele. Le estaré predicando a alguien que quiere ser olido, porque Dios tiene nariz y huele. Porque Dios tiene oídos y oye. Le estaré predicando a alguien que necesita ser oído. Porque Dios tiene manos, hermanos, y Dios toca. Le estaré predicando a alguien que necesita ser tocado en esta mañana, en medio de su Jordán. Estaré predicando porque Dios tiene boca y habla. Yo te pregunto, ¿te está hablando Dios en esta mañana? ¿Te está hablando Dios a través del Espíritu Santo?
a través de la palabra de Dios. Necesitamos que Dios nos hable. Le estaba hablando al pueblo de Israel, hermanos, en ese momento. Claro que sí. Las indicaciones, hermanos, eran certeras. Tenían que dejar, hermanos, que el sacerdote fuera por delante juntamente con el arca. Y el arca, hermanos, el arca era un simbolismo. El arca representaba la gloria de Dios. El arca representaba la presencia de Dios. El arca estaba en el lugar santísimo. Y nadie, hermanos, puede estar delante de la presencia de Dios en nuestra condición pecaminosa. Por eso necesitamos a Jesucristo. ¿Qué es lo que tú necesitas en esta mañana que el Señor no te lo pueda dar? Sabes, el arca, dentro del arca, el Señor había dado indicaciones. ¿Ok? Habían dado indicaciones. Y dentro del arca, de acuerdo a la palabra de Dios, tenían que poner el maná, tenían que poner la vara de Aarón y estaban las tablas. Yo quiero hablar de estos tres aspectos que son muy importantes, porque el pueblo tenían que entender eso. El pueblo, antes de pasar, ya se habían santificado, ya se habían apartado para Dios. En esta mañana el Señor te está invitando a que nos apartemos para Él. Si queremos cruzar nuestro Jordán, tenemos que creer que Él puede hacer maravillas. Tenemos que apartarnos y, Señor, aquí estoy. Así con todas mis caídas y mis luchas. Aquí estoy, Señor. Ayúdame. Quiero aprovecharte en esta mañana. Pregunto, hermanos, en Éxodo 16, ¿acaso no vemos ahí a un Dios proveedor? ¿Acaso Dios no proveyó maná por 40 años? ¿Acaso no quería Dios que el pueblo aprendiera a depender de Él todos los días? Las indicaciones de Dios, hermanos, no podemos leer Éxodo 16, ¿ok? Era que cada mañana, muy temprano, ellos fueran y solamente agarraran lo necesario, un gomer por familia. ¿Qué pasaba, hermanos? ¿Qué pasaba cuando lo almacenaban? Se engusanaba. Pero ¿qué pasaba, hermanos, cuando el viernes dejaban el doble? Se mantenía. Hermanos, Dios es un Dios proveedor. ¿Qué es lo que tú necesitas? El pueblo necesitaba cruzar el Jordán. El pueblo necesitaba que el Jordán se abriera. Eso es lo que necesitaba. ¿Qué es lo que tú necesitas en esta mañana? ¿Cuál es tu Jordán? Dentro de ahí, hermanos, estaba la vara. Estaba la vara. Y la vara, quiero leer un pasaje solamente en el libro de Números 17:8, por favor. Ve conmigo a Números 17:8. Números 17:8. Dice el texto: y aconteció que al día siguiente fue Moisés al tabernáculo del testimonio y vio la vara de Aarón de la casa de Leví. Había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Si tú lees el contexto, ahí fueron un grupo de personas, estaban molestos, consideraban que no debían de ser más dirigidos por Aarón, por Moisés, que Dios podía escoger a otras personas. Pero sabes, hermanos, Dios escogió a Aarón, Dios escogió a ti, escogió a mí. Porque Dios tiene un plan para Moisés, Dios tiene un plan para Aarón y lo tiene para ti también. Y Dios no deja las cosas a medias. Él dijo, bueno, traiga cada tribu su vara. Ahora yo te pregunto, una vara, hermanos, ¿qué es una vara? Una vara es algo frágil, algo débil. Y la realidad, hermanos, que nosotros como seres humanos somos frágiles, somos débiles. Necesitamos a Dios. Yo soy el que te sostiene de tu mano derecha, que te dice, no temas, yo te ayudo. Necesitamos a Dios. Y de acuerdo dice que cada quien puso su vara, hermanos. Y ahí Aarón puso su vara también.
¿Y qué pasó con esa vara? Esa vara representaba a Aarón. Dios lo había escogido. Esa vara nos representa a nosotros. Pregunto, ¿qué fue lo que hizo Dios con esa vara? Mira lo que dice una vez más, que al día siguiente dice, en el 8, vio que la vara de Aarón había reverdecido. Estaré predicando a alguien que necesita ser reverdecido, porque la vara aparentemente estaba seca. Le estaré predicando a alguien que se siente seco. Pero sabes, Dios no se conforma solamente con reverdecer. Dice el texto, había echado flores. Sabes, cuando hay un granizo o demasiada agua, una tormenta, cuando tú ves y analizas las plantas y todo, mientras tú ves las flores, todavía hay esperanza. Le estaré predicando a alguien que necesita esperanza. Yo soy tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma nuestra. Pero sabes, Dios no se conforma con flores. Dice que había arrojado renuevos. Había renovado. Había sido restituida. Había sido restaurada. Le estaré hablando que necesita ser restituido y restaurado. Necesitaba el pueblo, la nación ser restituida, restablecida, restaurada, antes de cruzar. Claro que sí. Y al último dice que había producido almendras, había producido fruto. En esta mañana tú y yo creamos, hermanos, que el único que puede producir ese fruto del Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Y necesitamos dar fruto para honra y gloria de su nombre. Allí estaban las dos tablas. Éxodo 31:8 dice que las tablas fueron escritas con el dedo de Dios. En esta mañana, hermanos, esas tablas puedan ser escritas en nuestro corazón, porque ese era el plan de Dios, como lo dice en Ezequiel. Os quitaré, dice, el corazón de piedra y os pondré el corazón de carne y escribiré mis preceptos y mandamientos y os daré un nuevo corazón. ¿Sabes? Las dos tablas tenían que ver con el carácter de Dios. Tiene que ver con relación, con convivencia, con respeto, con cambios, con conducción, con amor, con transparencia y cuántas cosas más podemos decir. Podemos decir. Por consiguiente, ese era el plan de Dios. Por consiguiente, el pueblo de Israel necesitaba hacer un compromiso con Dios. Necesitaba creer en el Dios proveedor, en el Dios restaurador, en el Dios de comienzos, de frutos, en el Dios de cambios, de transparencia, de relación y de convivencia. Termino. José 3, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Acaso Dios los abandonó? ¿Acaso después de haber seguido las indicaciones de Dios, acaso Dios no se manifestó? Las indicaciones eran que se mantuvieran a 2000 codos, a una distancia grande, que reconocieran, ¿verdad?, el respeto de Dios, porque allí estaba Dios, hay que aprovecharlo. ¿Qué hizo Dios? Dice, y las aguas que venían de arriba se amontonaron bien lejos de la ciudad, de Adam, de Zaret, y los que descendían del mar de Arab quedaron separadas por completo mientras el pueblo pasaba en dirección de Jericó. Estimados amigos, hermanos que me escuchan. Hermanos, allí Dios se manifestó. Dios manifiesta su gloria de muchas maneras. En el cruce del Jordán, simple y sencillamente abrió una brecha por el medio y puso un mural de un lado y de otro, porque así lo meritaba, porque así simple y sencillamente se necesitaba. Pero en este momento, de acuerdo a la palabra de Dios, dice el texto que las aguas venían por su cauce y simple y sencillamente
Dios levantó una muralla. Dios paró el agua. Pregunto, ¿qué es lo que tú necesitas que levante? ¿Qué es lo que tú necesitas que el Señor pare? Que el Señor detenga. Pregunto, si el Señor levantó una muralla, si el Señor levantó, paró, ¿podrá hacer lo que tú necesitas para que puedas cruzar? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no decírselo? Dice el pasaje, pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto permanecieron firmes sobre el suelo seco, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de pasar en el Jordán y todo Israel pasó por el cauce seco. Pregunto, ¿acaso Dios no cumplió su promesa? ¿Acaso Dios no le dijo en el versículo 11 que estuvieran cada uno, que se pusieran cada uno en representación de las tribus de Israel? ¿Acaso no estaba en el plan de Dios cruzarlos a todos? El 12. Cruzar a las 12 tribus de Israel. Y sabes, de alguna manera u otra, nuestra personalidad, nuestro carácter, hermanos, de alguna manera u otra, nos parecemos a una de estas tribus. Y así como Dios manifestó su gloria y cruzó a las 12 tribus, cruzó a miles de personas, probablemente millones de personas. Pregunto, ¿podrá cruzarte a ti? ¿Podrá cruzarme a mí? La pregunta es, ¿lo creemos? ¿Lo creemos? Si tú lo crees verdaderamente, si tú crees que Jehová dice, yo soy Jehová Dios no mudo, no cambio. Si tú crees que Jehová Dios es el mismo ayer, hoy y mañana, en esta mañana yo te pido por favor que extiendas tu mano, que levantes tu mano allí donde estás, que lo aprovechemos y que tú le digas, Señor, mi Jordán es este es mi Jordán, este es mi impedimento, esto es lo que ha impedido que yo pueda pisar donde tú quieres que pise, donde va a haber victorias, donde va a haber logros, donde va a haber transparencia, conducción, dirección, donde voy a poder ayudar a muchas personas, pero este es mi Jordán. Por favor, díselo. Oramos. Querido Padre de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta mañana queremos agradecerte. Te queremos agradecerte porque hasta aquí has estado con nosotros. Queremos implorar, Señor, tu gloria. Queremos experimentar maravillas, Señor. Así como tú dice, santificaos porque mañana experimentéis maravillas, milagros. Señor, tú sabes cuál es nuestro Jordán. Tú nos conoces mejor que nadie. Señor, haz lo que tengas que hacer, Señor. Quita lo que tengas que quitar, pon lo que tengas que poner. Por favor, bendice a cada familia, Señor, a cada persona, Señor, que quiera aprovecharte, Señor, que ha expuesto su Jordán y que cree, Señor, que tú eres el Dios que levanta murallas, que detiene, Señor, hasta que la gloria de Dios se manifieste. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sustentador. Por favor, Señor, manifiéstate. Queremos hacer un compromiso contigo, Señor. Dentro del arca estaba la presencia de Dios. Ahí estaba el maná, Señor, provee, Señor. Ahí estaba la vara, Señor, restaura, vivifica, Señor. Pero ahí estaban también tus preceptos, tus mandamientos, con un propósito del carácter de Dios, Señor. Queremos asemejarnos a ti. Queremos hacer un compromiso contigo. Por favor, Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.